Muy bien, buenos días a todos una vez más. Son todos bienvenidos. 73 se habían anotado para la primera reunión, 72 para la segunda. Así que bueno, no vinieron todos, algunos avisaron, otros no sabemos qué pasó, pero damos gracias al Señor porque podemos congregarnos, podemos reunirnos. Abramos nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 14. Hemos estado pasando por varios domingos en el libro de Proverbios, hablando de la familia, el proyecto, la meta de criar hijos sabios, tomando nota de los consejos y los principios que Salomón detalla y desarrolla en el libro de Proverbios, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y ahora por algunos domingos vamos a estar en Romanos capítulo 14 y 15, Dios mediante, tomando nota de algunas verdades también muy importantes para la iglesia en el día de hoy. Así que les invito a ponerse de pie. Vamos a leer Romanos capítulo 14 y como va a ser nuestro primer mensaje, vamos a seguir la lectura hasta el versículo 13 del capítulo 15. Romanos capítulo 14, del versículo 1 hasta el versículo 13 del capítulo 15. Y la palabra de Dios dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza.
pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, volvemos al principio, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Oremos. Muchas gracias por poder abrir la Escritura esta mañana, Señor. Te rogamos que tú inclines nuestro corazón a ella, que ella encuentre una abundante cabida en nuestro ser interior. Estamos seguros que al oírla, ella chocará contra preceptos y prejuicios y preconceptos, argumentos y fortalezas que se levantan en nuestras mentes en contra de la verdad. Pero te rogamos que por tu Espíritu nos des la suficiente humildad para someternos a ella. Pedimos esto en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. ¿Ustedes allí afuera escuchan bien? ¿Sí? Bien. Muy bien, ¿sí? Bien. ¿Hay desacuerdo entre los cristianos? ¿Es posible que haya desacuerdos entre los cristianos? Bueno, sí, claro que sí. Ha habido a lo largo de la historia y hay actualmente varios motivos de desacuerdo entre los cristianos y no debería sorprendernos, ¿verdad? La pregunta no es ¿qué hacemos si surge algún desacuerdo entre nosotros? Esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es ¿qué hacemos cuando surja un desacuerdo entre nosotros? Dando por sentado que sí van a surgir. ¿Qué debemos hacer cuando tenemos diferencias de opinión? El apóstol Pablo analizó este asunto en un párrafo bastante largo de esta carta que él escribió a la iglesia en Roma. Ustedes saben, quizás la mayoría, que la carta a los romanos está dividida en dos partes, o se puede bosquejar en dos grandes porciones: una porción doctrinal, los capítulos 1 al 11, y una porción práctica a partir del capítulo 12 hasta el final. Y cuando nosotros tomamos nota de cómo Pablo abre la sección práctica de la carta a partir del capítulo 12, el versículo 1, tomamos nota de que él tocó varios temas en esos capítulos en pocos versículos. A partir del capítulo 12, 13, muchos temas en pocos versículos, pero se tomó más de un capítulo. Se tomó 36 versículos para responder a la pregunta de cómo debemos actuar para con los demás cristianos cuando estemos en desacuerdo. Hay algunas cosas que debemos aclarar antes de entrar a la porción que vamos a analizar esta mañana, por supuesto con la ayuda del Señor. Al encarar este pasaje debemos establecer primeramente que no está bien claro cuál era el motivo del desacuerdo que había surgido entre los hermanos en la iglesia en Roma. Había motivos de desacuerdo, pero no está claramente especificado cuál era ese motivo, ¿verdad? Pablo tenía, como ustedes ven en el capítulo 16, muchos conocidos en la iglesia de Roma y probablemente algunos de ellos le habían comentado acerca de estos conflictos que estaban surgiendo entre los hermanos allí. Por lo que leemos acá en esta porción que acabamos de leer juntos, tenía que ver este conflicto con comer carne. Dice el capítulo 14, versículo 2, uno que cree que se ha de comer de todo, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Versículo 22, bueno es no comer carne. Así que algo con la carne tenía que ver, ¿verdad? Ese conflicto que había surgido en la iglesia en Roma. No la carne como nuestra naturaleza caída, sino la carne como alimento. También leemos en el versículo 5 de capítulo 14 lo siguiente: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días.
cada uno esté completamente convencido en su propia mente. Parece que ese enfrentamiento entre los hermanos también tenía que ver con la observación de algunos días especiales. Algunos pensaban que sí que había que observarlos, otros pensaban que no había que observarlos. Y en alguna medida también ese conflicto en la iglesia en Roma tenía que ver con beber vino. Porque el versículo 21, como acabamos de mirar, dice: bueno es no comer carne, capítulo 14, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, se ofende o se debilita. Pero específicamente, ¿cuál era la cuestión que estaba dividiendo a los hermanos en Roma? No lo sabemos. Tenía relación con estos temas, pero no sabemos exactamente cuáles eran o cuál era el problema específico. Personalmente, recuerdo que en mi adolescencia y juventud, en el grupo de iglesias al que yo pertenecía, iglesias bautistas independientes, estaban divididas las opiniones en relación al cine, ¿verdad? Ese era el gran dilema en el tiempo que yo era joven. Había cine cuando yo era joven, no crean que no. Y ese era el gran dilema, ¿verdad? ¿Podía un creyente asistir a una función de cine? Era la pregunta. No estaba haciendo, se ponían unos de un lado y otros de otro, no estaba haciendo un mal uso del dinero, apoyando una industria cuestionable por sus contenidos, dinero que pertenecía al Señor al pagar una entrada y participar de una función de cine. No hacía una diferencia, decían otros, qué tipo de película iba a ver. Y otros levantaban la voz diciendo: ¿acaso ir al cine es distinto de que vea uno una película en casa? Esas eran las posiciones, ¿verdad?, que había de un lado y del otro. ¿Qué dilemas, qué discusiones se armaban? Recuerdo un campamento de jóvenes en el que participé y dividieron o establecieron 4 temas, ¿verdad? Y dividieron a todo el grupo en 4 grupos. Asignaron un tema a cada uno de los grupos y a su vez cada grupo debía dividirse en 2. Entonces, una parte de ese grupo presentaba los pro, por ejemplo, de ir al cine, y la otra parte los contra de, por ejemplo, ir al cine. Temas polémicos, y había que analizar los pro y los contra, ¿verdad? Y yo me acuerdo perfectamente haber defendido a capa y espada los pro de ir al hipódromo y apostar a los caballos. ¿Qué les parece? Me tocó eso. Bueno, así eran las cosas. Y esos asuntos dividían, ¿verdad? Yo tuve un padre que trabajó en el hipódromo durante muchos años. Era un dilema pensar si estaba bien o no que trabajar allí. ¿Debía un creyente trabajar en un lugar donde se venden bebidas alcohólicas? ¿Puede una familia cristiana evangélica enviar a su hijo a un colegio católico? ¡Wow! ¡Qué preguntas!, ¿verdad? Arenas movedizas, terrenos pantanosos. Y ha habido iglesias que han discutido sobre vino o jugo, sobre guitarra o piano, sobre alfolí o pasar el plato entre los bancos. ¿Cuántas cosas, verdad? Desacuerdos entre los cristianos. Cuando yo terminé de estudiar en el Instituto Bíblico, fui invitado a venir a Mar del Plata a predicar en una iglesia bautista independiente por 3 noches, viernes, sábado y domingo. La noche del sábado, luego de la reunión, los jóvenes de la iglesia saldrían juntos, irían a dar una vuelta, irían a comer algo, y como yo era joven, me invitaron a ir con ellos, y mi sorpresa fue cuando al primer lugar donde fuimos era el bowling. Para mí aquello era inconcebible. Un lugar de diversión mundana. Eso era para mí. Chocante, absolutamente. No lo podía creer. Creo que fui tentado a cambiar el tema del mensaje de la última reunión, que era el día siguiente, ¿verdad? Pero en el ámbito en el que yo me movía en mi país y en las iglesias a las que pertenecía, aquello era inconcebible. Era considerado pecaminoso. Y no hay duda que todos nos hemos sentido impactados por alguna diferencia con otros creyentes. Hay algunos de ustedes aquí, ¿verdad?, que han venido de otras iglesias. Hay que celebrar el Día del Padre o de la Madre, ¿verdad? Se celebra la Navidad. ¿Está bien hacer una fiesta de 15? ¿Se puede bailar el vals la chica que cumple 15 años? Desacuerdos, divisiones, diferencias. Esas cosas han pasado. Y esas cosas pasan hoy en día con otros temas. Y debemos nosotros estar equipados con la Escritura para poder sobrellevar esos desacuerdos de la manera correcta. Por eso, al oír sobre qué discutían y sobre qué temas tenían diferencias aquellos cristianos a los cuales Pablo escribe, no pensemos que no tiene que ver con nosotros.
Cuando nosotros leemos aquí, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que usted puede poner allí lo que sea. Cualquier cuestión sobre la cual los cristianos no estamos de acuerdo, ¿verdad? Uno hace caso del día, otro no lo hace, y ahí usted puede poner cualquier cosa de las cuales los cristianos no llegamos a ponernos de acuerdo, ¿verdad? Y acá tenemos los principios y las pautas y la revelación de la mente de Dios para saber cómo tenemos que proceder en situaciones así. El Espíritu Santo no hubiera presentado ni preservado este párrafo si no hubiera en este párrafo un mensaje para la iglesia de todos los tiempos. De todos los tiempos. Segunda cosa que me gustaría aclarar que encontramos en este pasaje es que Pablo deja bien claro de qué va a hablar. Dice el versículo 1 del capítulo 14, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Ese es el tema, ¿verdad? Y la mayoría de las diferencias surgen sobre opiniones. Y Pablo va a hablar de cómo debemos proceder cuando tenemos diferentes opiniones personales sobre algún tema no claramente especificado en la Biblia. La frase sobre opiniones es una sola palabra en el original, y esa sola palabra en el griego lleva la idea de preocuparse por pequeñeces. Interesante, ¿verdad? Preocuparse por pequeñeces, discutir, no ponerse de acuerdo sobre cosas que no hacen a lo verdaderamente importante de la vida cristiana. El apóstol Pablo va a decir que es lo verdaderamente importante de la vida cristiana. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y ahí usted puede poner en comida y bebida cualquier tema de opinión personal sobre los cuales los cristianos no nos ponemos de acuerdo. Discutiendo sobre cosas que no hacen a la esencia del reino de Dios o a la esencia de la vida cristiana. No hay duda que podemos estar de acuerdo que hay una diferencia entre asuntos de fe, ¿verdad? Lo que la Biblia enseña claramente, y asuntos de opinión, ¿verdad? Asuntos sobre los cuales la Biblia no da instrucción específica. Una cosa es hablar de asuntos de fe, otra cosa es hablar de asuntos de opinión. La Biblia deja en claro esa diferencia. Por eso un lema ante los cristianos de otro tiempo era este: en cuestiones de fe, unidad. En cuestiones de opinión, libertad. Y en todas las cosas, caridad. En todas las cosas, amor. En las cuestiones de fe, discutimos lo que sea y nos plantamos allí donde la Biblia es clara. En las cuestiones de opinión, podemos tener libertad. Pero siempre todo eso matizado con el amor. El apóstol Pablo explicará, por ejemplo, en Romanos capítulo 16, versículo 17, una página ahí hacia la derecha en sus Biblias dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Ahí está claro cómo debemos tratar el desacuerdo sobre asuntos de fe. Si alguien pone en duda o enseña una doctrina contraria a la verdad revelada de Dios en la Escritura, a ese hay que señalarlo y hay que apartarse de él. Sin embargo, aquí en capítulo 14, versículo 1 al 15, 13, él hablará sobre cómo tratar el desacuerdo sobre asuntos de opinión y nos dirá que nos tenemos que recibir unos a otros. El que siembra falsa enseñanza, apártate. El que piensa diferente que tú, recíbelo. Recibe. Eso es lo que enseña la Escritura. Ahora, la tercera cosa que vamos a aclarar antes de entrar en el texto es: ¿quién es el débil en la fe? Dice acá capítulo 14, versículo 1, recibid al débil en la fe. Hagan una fila acá los débiles en la fe. ¿Cuántos pasaríamos? Qué difícil eso. Vamos a ver cómo podemos discernir eso también. El débil en la fe, ¿verdad? Recibir al débil en la fe. Fíjense que en la porción se abre diciendo eso: recibid al débil en la fe. Y se cierra también con lo mismo en 15:7. Recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. La primera pregunta que se impone es: ¿a quién llama Pablo el débil en la fe? Tenemos que decir, hermanos, que por lo general la expresión la fe,
¿verdad? No la fe, como es el club del oeste del Gran Buenos Aires, ¿no? La fe, separado. La expresión la fe se usa en el Nuevo Testamento para hacer referencia al conjunto de doctrinas que tiene como centro al Señor Jesucristo, su persona, su gloria y su obra, ¿verdad? Lo vemos en Gálatas capítulo 1, versículo 23. Si quieren ir allí, unas páginas a la derecha en sus Biblias, Gálatas capítulo 1, versículo 23. Vamos a leer a partir del versículo 15 para entender el contexto y lo que Pablo está expresando. Dice, pero cuando agradó a Dios, Gálatas 1:15, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo aquí delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, el evangelio, el mensaje, el conjunto de verdades centrado en Cristo, que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí. Así que con frecuencia en el Nuevo Testamento se emplea esa expresión, la fe, para referirse al mensaje del Evangelio, al mensaje de Cristo. Ahora, si tenemos eso en mente, ese significado, podemos darle a esta expresión débil en la fe el sentido de un creyente cuyo conocimiento de la Escritura es deficiente. Uno débil en la fe sería tomando la fe como conjunto de verdades reveladas acerca de Cristo, como un creyente que tiene un conocimiento deficiente, un conocimiento pobre, podríamos decir casi un recién convertido. Seguramente el débil en la fe no entendía la libertad que ahora tenemos en Cristo los que pertenecemos a Él. Había una parte de la doctrina, había una parte de la verdad que todavía no había asimilado, no había comprendido, no había hecho suyo y encontraba tropiezo en algunas cosas por esa falta de entendimiento. Pero a medida que avanzamos en el pasaje, volviendo a Romanos capítulo 14, nos damos cuenta que el sentido de la expresión débil en la fe es otro. Mire lo que dice capítulo 14, versículos 22 y 23. ¿Tienes tu fe, Romanos? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come, o esto, aquello, lo otro, es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Se dan cuenta de lo que Pablo está diciendo a los hermanos acá? Tengamos en mente ese concepto de que fe es el conjunto de enseñanzas referidas a Cristo. Y dice en el versículo 22, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. ¿No parece una cosa rara y contradictoria? El apóstol Pablo está diciendo que nos guardemos la fe para nosotros. El apóstol nos está diciendo que nos guardemos el mensaje para nosotros. El apóstol nos está diciendo que nosotros mantengamos nuestra fe en privado. Eso es lo que quiere el mundo. El mundo está de acuerdo en que nosotros nos reunamos dentro de estas 4 paredes, cantemos alabanzas a nuestro Dios, prediquemos la palabra de Dios, levantemos nuestras voces en oración juntos, nos animemos mutuamente en la vida de fe, pero que luego vayamos afuera y no nos atrevamos a decir, esto dice Dios. Arrepiéntanse y crean el Evangelio. Eso es lo que quiere el mundo. Que mantengamos la fe dentro de las 4 paredes de nuestra propia existencia. ¿Eso es lo que está tratando también de decir el apóstol Pablo? Claro que no. Pablo está pidiendo a aquellos hermanos que guardaran su fe en Cristo en secreto, sin compartirla con nadie. ¿Podría ser ese el sentido? No. Pablo está hablando aquí de fe en el sentido de convencimiento personal. Lo dice claramente, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda. Así que el débil en la fe es uno que de alguna manera se condena a sí mismo en lo que aprueba. El débil en la fe es uno que no está convencido todavía de lo que tiene que hacer respecto a este asunto o aquel otro asunto. Esa es la idea, ese es el sentido. Pablo está hablando de convencimiento. El sentido de la fe aquí es una firme convicción personal sobre determinado asunto.
Pablo dice, procura tu fe en Cristo. O mejor dicho, proclama tu fe en Cristo, pero no trates de imponer tus convicciones sobre asuntos que no son de fe sobre los demás. Eso es lo que está diciendo. Tú estás convencido de algo, guárdatelo para ti. Proclama la fe en Cristo, pero no trates de imponer tu opinión sobre asuntos que no son de fe en la vida de los demás. Eso es lo que Pablo está diciendo. Tenla para ti mismo, tenla para ti delante de Dios. Si tú puedes justificar lo que haces y lo que no haces con tranquilidad de conciencia delante del Señor, eso es lo que importa. Y deja que el otro haga lo que quiera. Eso es lo que el apóstol está diciendo aquí. Entonces, esa convicción personal puede estar basada en la palabra de Dios, pero también esa convicción personal puede estar basada en una forma errónea de interpretar la palabra de Dios. Esa convicción personal puede estar basada en aquello que a uno le han enseñado durante toda la vida. Esa convicción personal puede estar basada en cualquier otra fuente de información o desinformación a la que hemos estado expuestos, pero el que tiene esa convicción cree que está en lo correcto. Quédese ahí, actúe de acuerdo a esa convicción, pero no trate de imponérsela a los demás. De ahí que débil en la fe entonces parece referirse a esos hermanos, ¿verdad? Que por más que son sinceros, hay algo en su pensamiento que no es correcto, ¿verdad? No está del todo bien su pensamiento. Y el fuerte en la fe sería aquel hermano cuya convicción sobre cierto tema en particular es correcta. Y Pablo va ahora a poner un ejemplo claramente. Así que débil en la fe es aquel que tiene una convicción personal sobre cierto asunto que no es del todo correcta o que no es del todo madura. El fuerte en la fe es aquel que tiene una convicción personal que es correcta. ¿Y qué hay que hacer entre los dos? ¿El fuerte en la fe debe pisotear al débil? ¿El débil en la fe debe criticar al otro? No. Eso es lo importante. Y fijémonos que eso es justamente lo que trata el texto en el que nos vamos a ocupar esta mañana, los primeros 4 versículos del capítulo 14. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Mirando el texto aparece en primer lugar entonces el problema que había en la iglesia en Roma. En Roma había entonces estos dos tipos de creyentes. Había fuertes en la fe y había débiles en la fe. Y los dos tipos de creyentes se paraban de manera diferente frente a ciertos asuntos. Había desacuerdo, había división, había fricción, había contención. No debía haber eso. Tenían que aprender a tener comunión y a estar juntos a pesar de las diferencias. Parece ser que uno de los temas, como mencionamos recién, ante el cual el fuerte en la fe y el débil en la fe se paraban distinto, era el asunto de comer carne. Dice el versículo 2, uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Y versículo 22, bueno es no comer carne ni beber vino. Era un problema. También era un problema en la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo va a tratar acerca de lo que se vende en la carnicería y de lo que podemos comer. En aquel entonces para algunos representaba un problema. Ante el asunto de la carne que se vende en la carnicería, el fuerte, que tiene convicciones correctas, compraba y comía lo que había sin ningún tipo de problema. Se llevaba una buena tira de asado, un buen vacío, unos buenos chinchulines, no tenía ningún problema. Lo que había en la carnicería, iba, compraba y comía. Pero el débil en la fe, el que tenía convicciones firmes sobre bases equivocadas, no comería carne jamás. Prefería comer brócoli y repollitos de Bruselas, pero no asado ni vacío. ¿Y por qué presentaban aquel entonces la carne un problema? ¿Por qué estaban divididos en cuanto a comer carne o no en aquel entonces en que Pablo escribió la carta a los romanos y en aquel entonces en que Pablo escribió la carta a los corintios? Aquella era una sociedad idólatra.
¿verdad? Usted podía ir por donde fueran las ciudades greco-romanas y encontrar templos a todo tipo de ídolos, a todo tipo de dioses. Y un adorador pagano podía llevar un animal a su templo, al templo de su Dios, para ofrecerlo como sacrificio a su ídolo. Sabemos que había un sacerdote que recibía ese animal que se traía para el sacrificio. Y ese sacerdote trozaba el animal. Algunas piezas selectas eran ofrecidas en el altar al Dios. Otras de las piezas se las guardaba el sacerdote para su propio sustento. Y otras de las piezas eran llevadas al mercado donde se vendían y el dinero recaudado era para ayudar al mantenimiento del templo. Así que la carne que había en los mercados de carne en aquel entonces, la carne que había en las carnicerías en aquel entonces, antes de ponerla a la venta, habían sido presentadas a un ídolo en un templo pagano. Esa era la cuestión. Y algunos hermanos de la iglesia, allí en Roma, al haberse criado en la idolatría, no estaban tranquilos al comer esa carne sin pensar que antes había sido ofrecida a los ídolos. Para ellos eso era un problema. También era un problema para los corintios. Sin perder Romanos 14, miremos 1 Corintios capítulo 8. 1 Corintios capítulo 8, versículo 7, dice Pablo, no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, o sea, habían crecido en ese ambiente, se habían formado en esa oscuridad, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Algunos decían, yo voy a perder el favor de Dios. Esto no está bien, esto me va a afectar espiritualmente. Yo no puedo comer esa carne que antes fue ofrecida a los ídolos. Por las dudas, muchos preferían no comer. Seguro el hermano débil era uno que se preocupaba innecesariamente por el hecho de que la carne había sido ofrecida anteriormente a un ídolo. Y el hermano fuerte era uno que entendía que el ídolo no era nada. 1 Corintios capítulo 8, versículo 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Así que el fuerte en la fe decía, yo puedo ir a la carnicería y comprar esa carne, aun cuando haya sido ofrecida a un ídolo, porque un ídolo no es nada. Y el hecho de que se haya ofrecido esa carne a un ídolo no le hace nada a la carne. Y yo no traigo nada de oscuridad, ni de la religión falsa, ni del engaño, cuando como esa carne y la traigo a mi cuerpo. Eso era la cuestión. A la carne no le hace nada que la ofrezcan al ídolo, que la ofrezcan a quien quieran. Después eso no me afecta a mí en nada, porque los ídolos no existen, no son nada. Esa es la posición del hermano fuerte. Así que en cuanto a la carne, el hermano fuerte pensaba correctamente frente a ese asunto, pero el hermano débil no. Él pensaba que quizás si comía de esa carne, algún demonio se le iba a entrar en su cuerpo. ¿Verdad? Hay mucha gente que cree que los demonios entran a nosotros por cosas materiales. Es un engaño eso. No es así. Y quizás yo pensaba, estoy participando del culto a los ídolos, me va a afectar espiritualmente, yo no como. Pablo dice, no. Es verdad, eso es una convicción equivocada. Ahí tenemos el escenario para un problema. Probablemente los fuertes en la fe dijeron, no sabes el asado que me comí hoy, y vos por tus tonterías estás comiendo brócoli. Y el otro decía, prefiero comer brócoli y no ser desleal a mi Señor, comiendo carne ofrecida a los ídolos. Idólatra pecador. ¿Se imaginan? Algo así se puede haber dado. ¿Era el escenario para un problema? Claro que sí. ¿Cómo se arreglaba? Pablo da la prescripción en segundo lugar. Luego de describir el problema en primer lugar, da la prescripción en segundo lugar y dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Y fíjense que Pablo se dirige primero al hermano fuerte y le dice, agarralo del cuello
bombardealo por WhatsApp. Hacele entender que... ¿Dice eso? No. Dice, recibir al débil en la fe, pero no para discutir. Pero no para discutir. Qué interesante, ¿no? La palabra acá de recibir lleva la idea de dar la bienvenida. Esa es la expresión, dar la bienvenida. Señalar un interés genuino de estar con la otra persona. Pablo le dice al fuerte, al que no tiene problemas en comer lo que sea, le dice, recíbelo, siéntate a la mesa con él, disfruta de la comunión con aquel que no come carne porque tiene reparos, pero hazlo con agrado, no con el cuchillo entre los dientes, sino con amor sincero. Y luego agrega diciéndole, y recíbelo, pero no para contender. Invítalo, recíbelo, siéntate con él, pero no solamente para tener la oportunidad de enrostrarle cuán equivocado está. No lo hagas con ese motivo. Dale la bienvenida, pero no empieces una discusión. No empieces una discusión. Ora, sé paciente, dale tiempo para que se dé cuenta de su error si es que está equivocado, pero no empieces una discusión. Y no podemos pasar por alto que este desafío de recibir a los hermanos se amplía en el capítulo 15, versículo 7. Fíjense que en capítulo 14, versículo 1 se le habla al fuerte, recibid al débil en la fe, pero en 15, 7 se le habla a todos, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Y eso incluye a todos. Pablo dice, fuertes reciban a los débiles, débiles reciban a los fuertes. ¿Qué significaba eso? ¿Qué implicaba? El versículo 3 de capítulo 14 nos aclara lo que implica. El que come no menosprecie al que no come. Ahí está el sentido práctico del recibir. Recíbelo, acéptalo, invítalo, ten comunión con él. No lo menosprecies. El hermano fuerte, el que está seguro de que un ídolo no es nada, que no le hace nada a la carne que la hayan ofrecido primero en un altar pagano, que no le va a traer nada a su alma de la oscuridad participar de aquella comida, no debía menospreciar al que tenía reparos en comer. No lo menosprecies. ¿Sabe que menospreciar es una palabra fuerte? Lleva la idea de tener en poco, considerar un tonto a la otra persona. Qué peligroso es cuando nos consideramos más iluminados que otros, ¿verdad? Y tomamos sobre nosotros la responsabilidad de iluminar a los demás. Si algo puso en el tapete esta pandemia, fue la gran cantidad de creyentes que se creen iluminados y que se colocaron por encima de los demás, atreviéndose a tener en poco a otros de sus hermanos en la fe a la vista del mundo. Tristísimo. Por lo menos haga una lista en Facebook de amigos cristianos para que esos mensajes punzantes lleguen solamente a los cristianos. Qué contrario a lo que Pablo enseña aquí, ¿verdad? Y qué contrario al Espíritu de Cristo. Comentarios y posteos que destilaban desprecio y sarcasmo en contra de los que pensaban diferente. ¿Usted se considera fuerte en algún asunto? ¿Usted está convencido sobre algún asunto y cree que tiene la razón? Bueno, Pablo le dice a usted que no menosprecie al hermano que piensa diferente, sino que lo reciba. Eso le dice Pablo. Y luego Pablo también da una prescripción para el débil. Dice el versículo 3, capítulo 14, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come. ¿Cuál es la recomendación? No juzgarlo. El fuerte, el que está seguro que tiene la razón, no debe menospreciar al que no piensa como él.
Y el débil que tiene reparos en cuanto a algún asunto no debe criticar al que no tiene ningún reparo si participa con seguridad de lo que sea. El apóstol usó la palabra juzgar varias veces en este capítulo. Versículo 3, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come. Versículo 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Versículo 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Versículo 13, así que ya no juzguemos más, no nos juzguemos más los unos a los otros. ¿Sabe que la palabra juzgar admite varios significados? Y al parecer, siempre tenemos eso, es una regla de la hermenéutica, ¿verdad? El contexto determina el significado. Al parecer, el significado que más se ajusta en este contexto es criticar, encontrar defectos, condenar. Pablo dice, el que no come, no critique al que come. El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no critique al que come. Si se considera que cierta práctica es errónea, si se considera que el hermano está equivocado en lo que elige, es fácil volverse descortés y desagradable para con el otro, ¿verdad? Es muy fácil volverse descortés. Eso también se ha vuelto un mal común en nuestros días de pandemia. Muchos cristianos que se han levantado a señalar los errores de otros a la vista del mundo con tono severo y condenatorio. ¿Su hermano está haciendo algo que a usted no le parece correcto o no es lo más conveniente? No lo critique, no lo condene. Eso es lo que Pablo dice aquí. Usted es fuerte, reciba al débil, no lo menosprecie. ¿Por qué? Dice el versículo 3 al final, porque Dios lo ha recibido. Usted es débil, reciba al fuerte. ¿Por qué? No lo critique. Porque Dios lo ha recibido. Cuando el que hoy es fuerte oyó el mensaje del Evangelio y puso su confianza en Cristo como Salvador, Dios lo recibió. Dios le dio la bienvenida a su familia. Dios lo adoptó como hijo con todos sus derechos. Vestido de Cristo, lo admitió en su familia, lo hizo su heredero, lo atrajo a la comunión con él. Cuando el que hoy es débil oyó el mensaje del Evangelio, fue atraída su alma al Señor Jesús, fue cubierto con la justicia de Cristo y Dios le dio la bienvenida a su familia, lo atrajo a la comunión con Él, lo sentó a la mesa. Alguien dijo, Dios me recibió con verrugas y todo. Y así debemos proceder nosotros. Así debemos. Cuando menospreciamos o juzgamos al hermano porque piensa distinto, estamos tomando un lugar y una prerrogativa que no nos corresponde. Perdón, el apóstol Pablo utiliza una imagen doméstica para ilustrar eso. Versículo 4, capítulo 14. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Pablo ilustra ese atrevimiento de menospreciar o juzgar con una imagen doméstica. Habla de un criado ajeno. ¿Qué es eso? Bueno, eso no es otra cosa que el empleado de otra persona. ¿Quién debe opinar sobre el trabajo del empleado? El empleador. ¿Qué derecho tengo yo de ir y criticar el trabajo que hace un empleado de otro? Eso es algo que a mí no me corresponde. ¿Con qué derecho voy a dar la opinión sobre la persona que trabaja para un tercero? Lo que importa es la opinión de su empleador sobre su trabajo, no la mía. El mensaje es claro, ¿verdad? La enseñanza es clara. Ante quién cada uno deberá dar cuenta es ante Dios. Usted y yo como creyentes en Cristo somos responsables ante Dios. Dice acá, para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Quien decide quién queda en pie o cae es el Señor. Quien aprueba o desaprueba lo que hemos decidido y hecho es el Señor. Mientras tanto, usted y yo no debemos sentarnos a menospreciarnos o a criticarnos. Tenemos que entender de una vez por todas que hay cosas que le corresponden a Dios y solamente a Dios.
Una de esas es la venganza. El final del capítulo 12, ustedes conocen seguramente ese texto, versículo 19 ahí de Romanos, a la izquierda de donde estamos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La prerrogativa de vengarse por el mal que te han hecho es del Señor, no es tuya. Y la prerrogativa de juzgar y evaluar la conducta de los suyos es del Señor, no tuya. Tú no tenés derecho de menospreciar ni de criticar. Eso es una prerrogativa del Señor. ¿Cómo aplicamos esto? Eso es la personalización. Probablemente la gran pregunta que se impone ahora sería, ¿cómo sé yo si soy el hermano fuerte o el hermano débil, de acuerdo a lo que Pablo enseña aquí? Si hiciéramos la fila, ¿de qué lado me tendría que poner? Seguro la mayoría de nosotros nos pondríamos en la fila de los fuertes, seamos honestos. Quedaría muy bien que todos nos pusiéramos del lado de los débiles, así, pero realmente no es el concepto que la mayoría de nosotros tenemos en cuanto a nosotros mismos. En relación a la responsabilidad de recibirnos unos a otros, hermanos, poco importa si somos débiles o fuertes. Fuertes o débiles, debemos recibirnos unos a otros. Presten atención a esto y no se olviden de esto. El énfasis acá no es en quién tiene razón, sino que el énfasis acá es cómo actuamos y cómo nos tratamos cuando no estamos de acuerdo sobre algunos asuntos. Acá no se nos dice, vamos a darles algunos tips para discernir quién tiene razón, y luego cuando descubran quién tiene razón y quién no tiene, ahí sí. No. Ese no es el interés de Pablo. El interés de Pablo no es ese, no es levantarnos por sobre los demás, teniéndolos en poco y por cómo proceden o cómo piensan. No nos corresponde criticar a los demás atreviéndonos a condenarlos por su pensamiento o proceder, siempre hablando de asuntos de opinión, ¿verdad? Pablo no le importa quién tiene razón, a Pablo le interesa que actuemos bien. ¿Se imaginan si aplicamos eso en el matrimonio? Yo tengo razón. No importa quién tiene razón. El tener la razón no te da la libertad para humillar, para menospreciar, para pisotear, para tratar mal. En cualquier asunto, en el trabajo, donde sea, tener razón no te da el derecho de menospreciar o criticar a nadie. Debemos ser bíblicamente sabios. Pablo deja bien en claro que hay hermanos a los que hay que recibir, ¿verdad? Y hay hermanos de los que hay que apartarse. Debemos recibir a los que tienen opiniones diferentes a las nuestras, pero debemos apartarnos de quienes propagan enseñanzas en contra de la doctrina y generan divisiones. En tiempos como los que vivimos, hermanos, es muy importante someternos a la autoridad de la Escritura. Lo que importa no es lo que otros opinan, ni siquiera importa lo que tú opinas. Lo que interesa es lo que Dios establece. Eso es lo que importa. Y en tiempos de desacuerdos y opiniones divididas en cuanto a asuntos no relacionados a la fe, es muy importante cómo debemos proceder. ¿Usted se considera fuerte? ¿Se ha atrevido a mirar con menosprecio al que piensa diferente que usted? A la luz de lo que vemos aquí, esa es una actitud de la que usted debería arrepentirse delante del Señor. No importa si tiene razón o no. No corresponde esa actitud a un creyente en Cristo Jesús. ¿Usted tiene reparos en cuanto a algún asunto de opinión? ¿No se siente tranquilo o tranquila en cuanto a algún asunto práctico no especificado en la Biblia? ¿Y se ha atrevido a criticar al que actúa de manera diferente a la suya? Bueno, a la luz de lo que vemos aquí, esa es una actitud también de la que habría que arrepentirse delante del Señor, porque es una actitud que no corresponde a un creyente en Cristo Jesús.
Y hay una nota de confianza en el versículo 4 y con eso vamos a cerrar. Me encanta lo que dice al final. Para su propio Señor está en pie o cae. A ti no te interesa si el Señor, si este empleado no hace bien su trabajo. Ese es un problema del empleador. Él tiene el derecho de mantenerlo o de despedirlo. No te preocupes. Pero dice, estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. No importa si eres fuerte o débil. No importa si a ti te perciben como un tonto o como un atrevido. Lo importante es esto, la certeza de lo que Dios hará contigo. Eso es, poderoso es el Señor para hacerle estar firme. El Señor continuará la obra en el otro y lo conducirá a la perfección. Y ese propósito y voluntad de Dios de llevarte a la perfección, de llevarte a la semejanza con Cristo, de hacer que estés firme, no se altera si uno come carne o no come carne. Y ponga ahí usted lo que quiera. No se altera porque usted está en Cristo. Y eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Él perfeccionará los suyos, cualquiera que sean sus aciertos y sus errores en las decisiones que tomes. Así que no menosprecies al tonto, porque si está en Cristo, el Señor lo perfeccionará y no afectará en nada a su destino final si come o no come. Así que no critiques al atrevido, porque el Señor lo perfeccionará. Y no afectará en nada si come o si no come. Será semejante al Señor Jesús. Gracias al Señor que mi suerte personal y la de todo creyente en Cristo no depende de la opinión de los demás, ni siquiera de la mía propia, sino de lo que Cristo es para mí y lo que yo soy en Él. Oremos. Gracias, Padre, por darnos instrucciones en la Escritura en cuanto a cómo proceder cuando no estamos de acuerdo. Estos días son muy difíciles, Señor. Hay opiniones encontradas sobre varios asuntos y realmente no importa quién tiene razón. Importa cómo, como creyentes, vivimos, nos comunicamos, nos relacionamos, servimos juntos, adoramos juntos a la luz de esas diferencias. Gracias porque nada puede alterar lo que soy en Jesús. Que coma o que no coma, que haga tal cosa o que no la haga. Por eso te adoramos y te alabamos. Ayúdanos a mantener lo importante en el primer lugar y no hacerle el juego al enemigo de nuestras almas, de entretenernos y enfrentarnos en asuntos que no afectan el alma y la condición eterna de tu pueblo. Te agradecemos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén.